El sonido del mar abre la escena. Las olas golpean suavemente contra la madera del casco. Las gaviotas sobrevuelan la cubierta y las cuerdas crujen con la tensión del viento. En medio de esta atmósfera aparece un capitán experimentado, un hombre de rostro curtido por la sal y el sol, con la mirada fija en el horizonte. Con voz grave y profunda, el capitán se dirige directamente a los espectadores. «Marineros, muchos de ustedes creen que un barco de vela solo puede avanzar cuando el viento sopla a favor. Pero están equivocados. Los verdaderos hombres de mar aprendimos a dominar incluso al viento contrario. Hoy os mostraré el secreto que permitió a nuestros navíos cruzar océanos enteros, aunque el viento pareciera nuestro enemigo». La cámara se acerca lentamente, aumentando la tensión y generando curiosidad en la audiencia. La promesa está hecha. Vamos a descubrir uno de los secretos más fascinantes de la navegación: el problema del viento en contra. Imagina un viejo marinero en un mar picado, con el sol quemando el horizonte. Él mira al norte, donde espera llegar, pero el viento ruge justo desde esa dirección. El barco se balancea. Avanzar con el viento a favor es puro instinto. Las velas se hinchan como pulmones llenos de aire, capturan cada ráfaga y lanzan el casco hacia adelante con fuerza. El mar se abre, el agua salpica y el viaje fluye fácil, casi como si el océano te invitara. Pero ahora gira la historia. ¿Qué pasa si el viento cambia y te golpea de frente? El marinero aprieta el timón. Intenta empujar el barco recto contra esa pared de aire. Las velas se aletean. No capturan nada. En cambio, el viento las aplasta, empuja el barco hacia atrás o lo clava en el sitio, quieto como una roca. Piensa en un niño que sopla una cometa hacia el cielo. Si el viento viene de arriba, la cometa cae. Así era para los barcos antiguos. Sin motores rugientes ni remos extras para remar horas, esos marineros quedaban atrapados. Imagina a los vikingos en el Atlántico Norte o a los fenicios cruzando el Mediterráneo. El viento del norte los detenía en seco. Parecía un callejón sin salida. Ir al norte con brisa del norte, imposible. ¿Cómo cruzaban océanos? ¿Se rendían y esperaban días? Aquí entra el giro astuto de la mente humana. No se trataba de pelear cabeza a cabeza con el viento, como dos toros chocando cuernos. Los marineros antiguos, en sus viajes largos y duros, probaron algo nuevo. Aprendieron a girar el barco en ángulos listos, no directos. Colocaban las velas en diagonal para que el aire pasara rozando, no de golpe. Así, el viento no te empuja atrás, sino que te arrastra de lado. Un zigzag, un tacking como lo llaman en inglés, pero en su esencia es negociar. El barco avanza poco a poco, gana distancia real hacia el norte, aunque el camino curvo parezca más largo. Recuerda a Colón en 1492, con sus carabelas bailando en el Atlántico. Él usaba este truco para sortear vientos contrarios del Atlántico. O los polinesios en canoas dobles, cruzando el Pacífico miles de años antes, zigzagueando contra las brisas tropicales. No inventaron nada de la noche a la mañana. Probaban, fallaban, ajustaban. El viento, ese viejo rival, se convertía en aliado si lo tomabas de lado. Hoy, en regatas modernas como la America's Cup, barcos de alta tecnología usan el mismo principio, pero con alas y foils que cortan el agua. Aún así, la lección viene de esos marineros de antaño, que con solo cuerdas y madera, domaron el mar. La técnica no es magia, es paciencia y ángulos. ¿Te preguntas por qué importa? Porque enseña que los obstáculos directos no siempre ganan con fuerza bruta. A veces, un rodeo listo te lleva más lejos. El descubrimiento de la ceñida. Los navegantes observaron que, al orientar las velas en diagonal, en lugar de enfrentarlas directamente, podían avanzar en una dirección cercana a la del viento, pero nunca exactamente en contra. A esta maniobra se le llamó navegar de ceñida. El truco consistía en no ir en línea recta contra el viento, sino en un ángulo aproximado de entre 30 y 45 grados respecto a su dirección. Al avanzar en ese ángulo, el barco ganaba terreno hacia adelante y hacia un costado. Luego, mediante un giro calculado, cambiaban de dirección y avanzaban en ángulo hacia el otro lado. Este movimiento en zigzag, conocido como bordadas o viradas por avante, permitía acercarse poco a poco al destino final. Era como subir una montaña en zigzag en lugar de intentar escalarla en línea recta. Más largo,
Sí, pero posible y mucho más seguro. La ciencia que hace posible navegar contra el viento. Detrás de este arte hay física pura. Para muchos principiantes, una vela es como una pared rígida que recibe el empuje directo del aire. Sin embargo, en realidad funciona de una manera mucho más sofisticada, similar al ala de un avión. Cuando el viento incide sobre una vela bien orientada, no solo la empuja, sino que fluye por ambos lados de la lona. En un lado, el aire se acelera y crea una zona de baja presión. En el otro, la presión es mayor. Esta diferencia de presiones genera una fuerza llamada sustentación, que en el caso del velero se convierte en impulso hacia adelante. Ahora bien, si no existiera nada debajo del barco, esa fuerza también lo desplazaría de lado, deslizándolo sobre el agua como una hoja empujada por el viento. Es aquí donde entra en juego la quilla, esa pieza alargada y sumergida que corre a lo largo del casco. La quilla actúa como un timón pasivo que resiste el movimiento lateral. Gracias a ella, la fuerza del viento se canaliza hacia adelante y no hacia los costados. En otras palabras, la vela transforma el viento en energía útil y la quilla convierte esa energía en dirección controlada. El arte de los marineros antiguos. Dominar la ceñida no era fácil. Requería precisión, coordinación y experiencia. Imaginemos un galeón del siglo XVII surcando el Atlántico. Las velas, enormes como catedrales de tela, crujían bajo la presión del viento. Los marineros, con manos endurecidas, tensaban las cuerdas y respondían a las órdenes del capitán con disciplina absoluta. Preparados para virar por avante, gritaba el oficial de cubierta. En ese momento, cada hombre debía cumplir su tarea al instante. Un retraso, una cuerda mal tensada o un error en el ángulo podían significar perder velocidad, quedar detenidos en la encalmada o, peor aún, dañar la arboladura. El capitán, con años de experiencia, no solo miraba las velas, leía el mar, el color del cielo, el silbido del viento entre los aparejos. Navegar de ceñida era tanto un arte como una ciencia, una danza entre el hombre, la madera y el viento. Ejemplos históricos de la ceñida. Gracias a esta técnica, la historia de la humanidad pudo expandirse. Los vikingos, con sus embarcaciones de velas cuadradas, ya aplicaban principios similares al remontar ríos y mares nórdicos. Cristóbal Colón, tras llegar a América, pudo regresar a Europa gracias a las maniobras contra el viento. Los galeones españoles, cargados de oro y especias, cruzaban el Atlántico confiando en esta capacidad. Sin la ceñida y las bordadas, las rutas comerciales habrían sido limitadas, las expediciones se habrían detenido, y quizá la globalización temprana nunca habría ocurrido. Los imperios europeos, las exploraciones científicas y hasta las batallas navales dependieron de este secreto compartido entre marineros. Una experiencia sensorial. Para entenderlo mejor, imaginemos estar en la cubierta de un velero histórico. El barco se inclina hacia un costado, casi rozando el agua, mientras el viento golpea con fuerza el rostro. Las velas no están abiertas de par en par, sino tensadas en ángulo, aprovechando cada corriente. El timón vibra bajo las manos del timonel, y cualquier movimiento mínimo cambia la dirección. El sonido de las olas contra el casco y el silbido del viento en los mástiles se mezclan en una sinfonía que solo los marineros entienden. Aunque el viento viene de frente, el barco avanza. No es un avance directo, sino un progreso paciente y calculado. Es el triunfo de la técnica sobre la naturaleza. La modernidad, la ciencia llevada al límite. Hoy en día, la ceñida sigue siendo la base de la navegación a vela. Las competiciones internacionales, como la prestigiosa Copa América, llevan este principio al extremo. Los barcos actuales, construidos con fibra de carbono, velas de materiales ultraligeros y sistemas de control informatizados, logran velocidades impensables para un galeón. Sin embargo, la esencia es la misma que la de aquellos marineros de hace siglos. El viento sigue siendo el motor, las velas siguen actuando como alas, y la ceñida continúa siendo la clave para avanzar cuando parece imposible. La única diferencia es que hoy la ciencia y la tecnología refinan lo que los antiguos descubrieron con intuición y experiencia. Cierre. La enseñanza del capitán. El capitán vuelve a ocupar la escena. De pie frente al timón, con el viento agitando su chaqueta
y el horizonte iluminado por el sol poniente, habla con solemnidad. Ahora lo sabes, marinero, el secreto no es luchar contra el viento, sino bailar con él. Así navegaron nuestros ancestros, así se conquistaron océanos, y así seguimos navegando hoy. El mar siempre pone pruebas, pero quien entiende al viento nunca queda a la deriva. Su voz se funde con la imagen del barco alejándose en el horizonte, evocando un viaje eterno. El narrador cierra con un mensaje claro y directo. Si este viaje por la historia de la navegación te ha sorprendido, no te quedes en el puerto. Dale un like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que ame el mar tanto como tú. Porque aún quedan muchos secretos por descubrir bajo las velas de la historia. La pantalla final muestra un pulgar arriba animado, el botón de suscripción y un fondo épico de mar abierto.